La atención del presidente Gustavo Petro con las Cortes tiene sube y bajas. Habitualmente, estas también están entre las señaladas por el mandatario como parte de un plan de golpe de Estado. Sin embargo, este jueves la Corte Constitucional dio una demostración de que hay equilibrio de poderes en el país al suspender, al menos temporalmente, el proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral contra la campaña Petro Presidente, que, en conceptos del constitucionalista Juan Manuel Charri, sí pudo haber conducido a una destitución del cargo. ¿Por qué toma esta decisión la Corte Constitucional? Es un momento, además, en medio de otros que pueden calentar aún más las relaciones del presidente con la institucionalidad. Están pendientes los conceptos sobre la reforma laboral y la conmoción interior. Hoy es viernes 25 de abril. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Durante este jueves se conoció que la Corte Constitucional le pone un cierto freno, ya vamos a entender en qué consiste ese freno, a la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral contra el que es el presidente, desde el momento en que en su campaña entraron dineros que habrían superado los topes electorales, según la hipótesis que maneja el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que significa esta decisión? ¿Qué significa esta suspensión? Y si el proceso va a continuar de una u otra forma, porque desde el Consejo Nacional Electoral dan a entender que el asunto sigue. Estamos con Ana Cuesta, editora de la sección Justicia, para entender este anuncio de la Corte Constitucional. Bienvenida, Ana. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y con relación a tu pregunta, lo primero que hay que entender es que esta decisión de suspensión provisional del proceso que cursa contra Petro en el Consejo Nacional Electoral solo lo cobija a él, porque recordemos que en este proceso también está el exgerente de la campaña Ricardo Roa y otras personas. ¿Por qué la Corte toma esta decisión? La Corte seleccionó en febrero de este año una tutela que había perdido Petro el año pasado. En esta tutela Petro pedía tumbar una decisión del Consejo de Estado que básicamente dijo: el Consejo Nacional Electoral es competente para investigar al presidente de la República en calidad de candidato. Desde ese momento Petro ha venido sosteniendo una tesis de que quieren hacerle un golpe blando, un golpe de Estado y que está en riesgo el fuero integral del presidente. ¿Él por qué dice eso? Porque aunque desde el Consejo Nacional Electoral advierten que las sanciones contra la campaña son de carácter económico, lo cierto es que hay un artículo de la Constitución que advierte que la violación de los topes máximos de las campañas se sanciona con la pérdida de la investidura o la pérdida del cargo. De aquí es donde el presidente Petro dice: me están violando mi fuero y están tratando de sacarme. Entonces, bueno, él pierde esta tutela, la Corte la selecciona y en el estudio de esta tutela, la Corte decide suspender el proceso que cursa en el Consejo Nacional Electoral, básicamente porque en junio se presume que este proceso prescribe y se entiende que había, no sé si una cierta prisa, pero se entiende que los magistrados estaban actuando contra el tiempo. Entonces, ¿qué dice la Corte? La Corte dice: para evitar una crisis institucional en el país por cuenta de que eventualmente sancionen al presidente Petro antes de que nosotros nos pronunciemos, vamos a suspender este proceso y este proceso se reanudará cuando nosotros fallemos de fondo. ¿Qué es lo que va a determinar la Corte? La Corte va a determinar básicamente si el Consejo de Estado tenía razón cuando dijo que el Consejo Nacional Electoral podía investigar al presidente o si no tenía razón. Eso es lo que va a determinar la Corte, y con esta suspensión no están diciendo que el presidente sea culpable, sea inocente, no están haciendo ningún tipo de juicio, sino que están diciendo: vamos a proteger sus derechos y los derechos de la sociedad también, porque dice que esto es un tema que trasciende más allá del derecho personal del presidente, antes de que haya un perjuicio irremediable. De acuerdo. De todos modos, no, digamos, deslegitima en cierta forma la postura del Consejo Nacional Electoral. Creo que esto representa que hay un muy buen equilibrio de poderes en ese sentido, pero a la vez no deja como en piso falso al Consejo Nacional Electoral.
Bueno, Carlos, la verdad en esta decisión que es provisional, no se está haciendo ningún tipo de juicio sobre si el Consejo Nacional Electoral actuó de manera arbitraria o no. Como tal, lo que dice la Corte es que resulta, digamos, de menor intensidad que se sacrifique, por ejemplo, la suspensión del avance de la investigación contra el presidente en el CNE, en contraste con el intenso compromiso que se generaría para el interés público, estoy leyendo de aparte de la decisión, por el hecho de que prosigan las investigaciones contra el presidente y se impongan eventuales sanciones en su contra, lo que podría desencadenar una crisis institucional. Ellos lo que dicen es, vamos a suspender el proceso hasta que nosotros determinemos quién tiene la razón. Eso no quiere decir que el Consejo Nacional Electoral esté actuando de una manera incorrecta, porque no están haciéndose ese tipo de juicios en esta decisión que acaban de comunicar. Lo que quiere decir la Corte es que quieren evitar que haya un riesgo, digamos, más grande, porque de todas maneras, si dicen en esta decisión que aquí en este proceso está en juego el tema de la atención del fuero del presidente. Entonces, ese es como el debate. De hecho, Carlos, este tipo de determinaciones de que la Corte suspenda los efectos de una tutela no es, digamos, algo inédito. Es algo usual que hace la Corte, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, hay un magistrado del Consejo Nacional Electoral que está trabajando actualmente también por una medida cautelar que dictó la Corte Constitucional, el caso del magistrado Altus Vaquero. Entonces la Corte pues suele a veces suspender los efectos de ciertas tutelas hasta que ellos dicten un pronunciamiento de fondo. Ana, el presidente Gustavo Petro ha dicho a través de sus redes que al hacer esto la Corte Constitucional evita el golpe de Estado, uno de los intentos de golpe de Estado. Pero la Corte Constitucional también ha estado en el ojo del huracán y la ha señalado el presidente en algún momento, como por ejemplo el riesgo que hay de que tumbe la reforma pensional. Es decir, pasó en cierta forma la Corte Constitucional del bueno al malo o del malo al bueno. Sí, tienes toda la razón, sobre todo en estas semanas que han habido tensiones con el Consejo de Estado y el presidente Petro en el pasado también ha criticado a la Corte por tumbar varios artículos del plan de desarrollo, por tumbar varios artículos de la tributaria y también ha invitado a la gente a las calles cuando se aproxima una decisión de la Corte. Entonces digamos que esta suspensión de su proceso le cae como una especie de, no sé, como una bendición básicamente en un momento en el que también se avecina otro fallo. La próxima semana la Corte definirá si la conmoción interior que Petro decretó se ajusta o no a la Constitución y también ya se está acelerando el fallo sobre la reforma pensional, pues la Corte ha dicho, eso debe fallarse si no estoy mal en mayo, pero la Corte ha dicho que de todas maneras la decisión se dará antes de que se empiece a implementar el nuevo sistema de pensiones. Entonces ahí se equilibra un poquito esos comentarios y esas tensiones que ha tenido el presidente con el Poder Judicial. Pero sí, en todo caso lo que hay que aclarar es que toda esta suspensión de los procesos, del proceso que cursa contra él en el Consejo Nacional Electoral, la suspensión tendrá vigencia hasta que la Corte, que son 9 magistrados, se pronuncien de fondo. Lo que estamos viendo con la decisión de hoy es que también las cargas ya van evidenciando una tendencia, porque Vladimir Fernández, que es el ponente de esta decisión de suspensión y que es el ponente de la tutela del presidente Petro, fue hasta diciembre del año pasado el secretario jurídico de la Casa de Nariño. Hasta diciembre del año pasado o del antepasado, no recuerdo. Pero también ahora entró el magistrado Miguel Polo. Son 5 magistrados los que apoyaron la suspensión del proceso y son 4 magistrados los que se opusieron. Entre los que se opusieron a esta decisión de hoy está el presidente de la Corte, Jorge Ibáñez, está Paola Meneses, José Fernando Reyes y Natalia Ángel Cabo. Entonces también ahí se va evidenciando que hay un 5-4 por ahora. ¿Que se puede ver reflejado en futuras decisiones? La Corte cambia, pero digamos que aquí ya hay una tendencia, en este caso, hay unas mayorías a favor de la pretensión del presidente, es lo que se ha evidenciado hoy con esta medida cautelar que adoptó una mayoría de 5.
¿Cómo entender esta decisión de la Corte Constitucional y cómo entender el momento en el que se da? Hemos llamado al abogado constitucionalista Juan Manuel Charri. Queremos preguntarle qué opina, cómo lo ve. Bueno, se trata de una medida de carácter provisional en el sentido de suspender los procesos, tanto en el Consejo Nacional Electoral como el que pudiera existir en la Comisión de Acusaciones. Se trata de una medida provisional dentro del procedimiento de tutela que no es extraordinaria y que lo que hace es que mientras decide la Corte Constitucional no se adelante la investigación en el Consejo Nacional Electoral. O sea, ¿puede revivir el proceso? No, el proceso se suspende mientras la Corte se pronuncia. La Corte tiene 3 meses para producir la sentencia de revisión de la tutela. Durante ese término, el proceso queda suspendido, así como el término para la prescripción. Una vez que la tutela se produzca, definirá si estaba bien o no la decisión del Consejo de Estado y se reabrirán los términos si fuera el caso. Pero los tiempos sí dan para los tiempos que tiene el Consejo Nacional Electoral llevar adelante esto. Yo tengo entendido que la prescripción se cumpliría el 19 de junio. Por decir algo, estamos a 25 días de que ocurra la prescripción. Como se suspendieron los términos, supongamos que la decisión de tutela sale en 3 meses, a los 3 meses se reactiva el término y empezarían a correr los 25 días que hacen falta para la prescripción. De acuerdo. Esto pues no había para nosotros precedentes, porque evidentemente esto es hasta donde más lejos ha llegado este tipo de investigaciones desde el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo lo ve usted para nuestros procesos políticos? A ver, el tema de responsabilidad política en Colombia siempre ha sido un tema difícil. La experiencia más próxima fue el proceso de Ernesto Samper, que terminó en preclusión, o sea, en archivo de la investigación. Del proceso Samper a la fecha, lo que ha ocurrido es que se creó una nueva figura constitucional, que es la violación del tope de financiación de la campaña, con un efecto jurídico muy preciso, que está regulado en la ley, y es que si se viola el tope de financiación en una elección presidencial, se pierde el cargo. Y lo que hace el Consejo Nacional Electoral es adelantar la investigación y después remitir a la Comisión de Acusaciones para que aplique la destitución del cargo. De manera que tenemos nuevos elementos de responsabilidad política con una figura nueva, que es la violación de topes electorales, que se está ensayando por primera vez en Colombia, con todo, digamos, con toda la presión política que implica adelantar un juicio de responsabilidad, bien sea en el Consejo Nacional Electoral o en la Comisión de Acusaciones al presidente de la República. En este punto, ¿el freno es al proceso contra el presidente o contra quien era el candidato en ese momento, Gustavo Petro? Pero dicen también el proceso seguiría para la campaña en sí misma, para el director de campaña, para lo que se hace extensivo dentro de la campaña misma, ¿no? Bueno, para las otras personas no hay discusión en torno a quién es el juez. En el caso del presidente de la República, el mismo presidente alega que su juez es el Congreso de la República y no el Consejo Nacional Electoral, y por eso interpuso la tutela, que la perdió en las 2 instancias. Ahora va a revisión a la Corte y la Corte la va a estudiar suspendiendo el trámite en el Consejo Nacional Electoral. De manera que la discusión es en torno al presidente. Cuando usted dice al candidato, pues efectivamente la financiación fue al candidato que resultó electo, y el efecto jurídico se produce en el cargo del presidente de la República, porque va a ser destituido si se llegara a comprobar que hubo infracción y si el proceso culmina con una decisión sancionatoria. Entonces, de alguna manera, distinguir entre candidato y presidente, a mi juicio, no es relevante, porque el efecto jurídico es contra el ejercicio del cargo, así la infracción haya sido antes de posesionarse en la campaña política. Seguramente para algunas discusiones teóricas dirán que no se aplica el fuero presidencial porque la infracción fue antes de ser presidente, así tenga efectos en el cargo. Pero es una discusión que la Corte seguramente aclarará en su fallo dentro de los 3 meses siguientes.
Mucho se especula sobre por qué la Corte Constitucional da este paso en este momento, justo cuando estamos a puertas de que dé un concepto sobre la reforma pensional, sobre la conmoción interior. De repente le da una suerte de espaldarazo al presidente que a juicio de muchas personas puede verse como contrario a los señalamientos que ha hecho el presidente en algún momento contra la Corte Constitucional. ¿Cómo entender esta suerte de giro en lo que ha sido esta tensión? A ver, es una tutela ejercida directamente por el presidente de la República, que eso no es un tema usual. Sobre un tema muy sensible que es una sanción que terminaría en destitución del presidente. De manera que a mí no me parece extraño que la Corte la haya seleccionado. Ahora, el ponente de esta decisión es el antiguo secretario jurídico de la Presidencia de la República, el que digamos, conduce el proceso y es el ponente. Algunos pensamos que debía haberse estudiado con mucho detenimiento si estaba impedido o no para adelantar esta investigación habiendo sido secretario jurídico de la Presidencia y si estaba en curso en una causal de impedimento. Pero lo cierto es que la Corte asume la selección y el magistrado ponente es el antiguo secretario jurídico de la Presidencia de la República. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio de fin de semana fue producido por Pedro Aníbal Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Podcast El Tiempo.